¿Quieres conocer todas las cifras de mis proyectos? ¿En qué consisten exactamente? ¿Cuáles son los ingresos, los gastos, el tiempo que invierto en cada uno de ellos? Pues si me acompañas, hoy te contaré todos los detalles. Hola, yo soy María José Soto. Bienvenida al episodio 5 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Si me sigues desde el principio de este podcast, que no es hace mucho, sabrás que en abril de 2017 de repente todo cambió para mí. Me quedé sin trabajo y decidí tomar esta situación como una oportunidad para construir el estilo de vida que yo me había propuesto, que era un estilo de vida libre. He decidido crear este podcast, entre otros motivos, para compartir mi experiencia, para decirte mi experiencia en este camino, ¿no? Para decirte lo que funciona, lo que no, y en realidad mi objetivo es mostrarte que sí es posible crear este estilo de vida desde cero, mostrártelo a ti y demostrármelo a mí también, y describirte todos los pasos que voy dando yo para lograrlo. Y antes de seguir, me gustaría hacer hoy una mención especial a un podcast que me sirvió en su momento de inspiración y que me sigue sirviendo ahora mismo también. Se trata del podcast Sueldo 3.0. Es un podcast que crearon las hermanas Nicolás, Laura y Cristina, en septiembre de 2014 y que este podcast duró hasta mayo de 2015. En este podcast, las hermanas Nicolás se dedicaban a ir relatando durante 88 episodios, en total fueron, me parece, pues iban contando su experiencia para construir un sueldo en la red, que era su principal objetivo. La cuestión es que de repente yo la seguía, escuchaba cada episodio porque en ese momento yo también tenía la ambición de crear mi propio sueldo en la red, pero estas hermanas de repente, y tras crear su primer producto digital que consistía en un ebook que habían publicado en Amazon, este podcast dejó de publicarse. Cuando yo pensé en crear mi propio podcast, donde quería relatar también mi propia experiencia, lo primero que hice fue tratar de ponerme en contacto con las hermanas Nicolás a través del formulario de contacto de su web para interesarme un poco cuál había sido su trayectoria y qué les había llevado a dejar el podcast. Evidentemente, si eran razones personales, pues yo no quería conocerlas, pero sí que era, digamos, después de 88 episodios, pues es gente con la que te familiarizas. Y me interesé por conocer su trayectoria. Lo que pasa que no he recibido respuesta y yo ahora mismo no sé cuál es su actual situación. Lo que te decía es que a mí me gustaba mucho el formato y cómo lo hacían. Explicaban todos los pasos que iban dando en este podcast y cuáles eran los resultados de cada paso que daban, ¿no? Cada mes estas hermanas, las hermanas Nicolás, hacían un reporte acerca de sus números. Nos hablaban acerca de los ingresos, los gastos, el número de descargas. Daban muchas cifras de todos los pasos que iban dando, las horas que dedicaban a cada uno de los proyectos. Y a mí me parecía muy interesante, ¿no? Me encantaba escuchar estos episodios, porque cada mes yo estaba esperando conocer los resultados y comprobar que en realidad era posible crear un sueldo en la red. He de decir que ellas empezaron en septiembre, como te comentaba, y duró hasta mayo. Y no voy a decir que llevé una decepción porque realmente las cifras que manejaban a nivel de ingresos eran pequeñas, sino que me hizo ver que el crear un negocio online de esta manera es algo que en principio es más lento de lo que creemos, porque estamos acostumbrados a ver a la gente que triunfa ya cuando lo han hecho, ¿no? Pero no vemos todo el camino que han seguido para llegar hasta ahí. Entonces me parecía muy interesante mostrar esta realidad y por eso, entre otros motivos, digamos que ellas han sido las que me han inspirado a crear el podcast y especialmente pues a crear el episodio que estoy grabando hoy. Y siguiendo su ejemplo, hoy he pensado que podría ser interesante publicar un informe mensual en el que indique pues, todos los pasos que he dado durante ese mes para construir este estilo de vida que me he propuesto, un estilo de vida libre, todas las cifras de ingresos y gastos del proyecto, las horas que estoy dedicando, evolución de la comunidad que estoy creando, que para mí es un punto fundamental, el número de suscriptores al podcast, a la web, mis cifras en redes sociales también.
Y este va a ser un informe un poco distinto, este primero que voy a hacer, a los que haré a partir de ahora, porque en este me tengo que remontar al inicio del proyecto. Mi idea es hacerlo esto con una frecuencia mensual y hablaré uno de los primeros días del mes pues de mis resultados en el mes anterior. Lo primero que voy a comentaros es a qué me dedico actualmente. Yo actualmente tengo un proyecto principal, que es mi proyecto mariajosesoto.com. Y este proyecto decidí lanzarlo en diciembre de 2017, creé la página web mariajosesoto.com y en esta web yo decidí compartir el planificador del cambio, que era un cuaderno de acción que estuve diseñando durante meses para mí, para ayudarme a definir un objetivo y crear un plan de acción y sobre todo ser capaz de controlar la evolución de este plan para evitar dispersarme, que era lo que me había pasado en proyectos anteriores. Y me pareció, yo creo que esto ya lo he contado en el episodio que le dedico especial al planificador del cambio, pues me pareció tan interesante esta herramienta, me pareció tan buena y además le había dedicado tantas horas que en principio incluso me planteé el comercializarla. Pero después me di cuenta de que yo lo que quería crear era mi propio proyecto con mi marca personal y me pareció interesante compartirlo de manera gratuita pues por dos motivos. El primer motivo era porque yo realmente quería ayudar a la gente y creía que esta herramienta podía servir de ayuda a muchas personas, al igual que me está sirviendo a mí, y por otra parte quería disponer de un link magnet efectivo, es decir, un producto que fuese gratuito y que me ayudase a hacer crecer mi lista de suscriptores, porque como sabes, para mí crear una comunidad es uno de los objetivos que me motivan a seguir, porque el saber que hay gente detrás de mi proyecto, gente que me sigue, gente a la que le puede interesar todo lo que yo hago, pues a mí me sirve pues de motivación. Y entonces yo quería crear algo realmente bueno, que no fuese el típico PDF que te descargas y que ya no vuelves a ver, o simplemente pues que es una aglutinación de varios posts, ¿no? Yo quería que fuese algo diferente, algo que no había en el mercado. Y como lo tenía ya creado, pues decidí compartirlo. Y además, pues yo creía de verdad que esto podía ayudar a la gente que quería avanzar en su vida y en su proyecto. Esto se produjo pues en diciembre de 2017 y me pareció que además coincidía muy bien porque era un periodo donde ese cambio de año pues todos queremos cambiar y estamos como más motivados. Y además pues como te decía, yo me había propuesto empezar a crear una marca personal, por eso había empezado con el proyecto mariajosesoto.com y este producto encajaba con mis valores y la imagen que quería transmitir. ¿Cuál es el resultado de haber creado mi página web y de haber lanzado este link magnet? La primera vez que comuniqué la existencia de este link magnet pues fue el día 24 de diciembre. Tenía tanta emoción que decidí publicarlo en mi perfil personal de Facebook e incluso le envié, yo tenía ya una pequeña comunidad y envié un correo a toda mi comunidad compartiéndole el planificador del cambio. ¿Y cuál ha sido, como te decía, el resultado? Yo he obtenido, a través de este link magnet, hay 222 personas que han decidido descargárselo y suscribirse a mi lista de correos y esto lo sumo a los 126 suscriptores que ya me venían acompañando desde mi proyecto inicial, que era el proyecto generaringresospasivos.net. En total, actualmente tengo 348 suscriptores. Además, para tener más efectividad o conseguir una mayor aplicación de este planificador del cambio, yo sabía que era necesario o que nos ayuda el estar en comunidad, el rendir cuentas unos a otros y creé un grupo de Facebook donde planteamos un reto de 12 semanas para ver los resultados de aplicar este planificador y de utilizarlo. Actualmente este grupo de Facebook cuenta con 131 personas que son componentes que están participando en el reto. En relación a la web mariajosesoto.com, los datos que manejamos actualmente, yo esto sí que voy a hablar solo del mes de febrero, porque no tiene sentido, enero tampoco han sido cifras muy diferentes, ¿no? de febrero y además a partir de ahora sí vamos a poder comprobar la evolución real. Han sido 315 sesiones durante todo el mes de febrero y he obtenido en este mes un total de 66 suscriptores y esto nos da un porcentaje de conversión de la página de captación del 20,95%.
La mayoría de los suscriptores me llegan a través de redes sociales con el siguiente orden. De estos 66 suscriptores, para que lo veáis, desde Facebook han venido 26 personas, desde YouTube, porque yo he subido también a YouTube los episodios del podcast y además, algún otro episodio presentándome y presentando el planificador del cambio, pues han llegado nuevos suscriptores desde YouTube y desde Instagram 3 suscriptores. Además de Twitter ha llegado un solo suscriptor. El porcentaje de conversión que viene además de las redes sociales es muy superior a otras fuentes de tráfico como las fuentes directas o incluso la búsqueda orgánica. Y es superior incluso a esa media de la que te decía de 20,95. De las redes sociales tenemos un porcentaje de conversión muy superior que es del 33,03%. Mi gran fuente de suscriptores, de donde yo he obtenido un mayor número de suscriptores, ha sido sobre todo de los grupos de Facebook, porque cuando yo lancé el planificador del cambio, de verdad lo hice de manera genuina. Yo creía que era algo que debía compartir, que todo el mundo debía poder acceder a él. Está claro que yo tengo un interés en crear comunidad y tener un mayor número de suscriptores para dar una mayor visibilidad a mi proyecto y a mi página web, pero de verdad que yo creía que tenía un producto interesante para compartir y sobre todo que en ese momento del año podía ayudar a mucha gente. Entonces, en algunos de los grupos de Facebook de los que formaba parte, pues decidí compartirlo a los miembros de ese grupo. E incluso, esto siempre con cierta cautela, cuando no veía o que estaba tan abierta la posibilidad de compartirlo, pues siempre he pedido permiso a los moderadores de los grupos de Facebook, tratando siempre de evitar el spam. Durante el mes de febrero, ¿cuántas horas he dedicado al proyecto de mariajosesoto.com, en el que englobo también el podcast, claro? Pues en un total de 77 horas. Además, además de mi proyecto de mariajosesoto.com, que seguramente lo conoces o que te encaja más en todo esto que estoy haciendo, yo también estoy ayudando a algunos proyectos con una consultoría de marketing digital. Yo tengo 15 años de experiencia en diferentes departamentos de marketing y ventas y especialmente durante los últimos 9 años me he enfocado al marketing, en los últimos 4 o 5 años sobre todo al marketing digital. Por eso todavía hago algún trabajo de consultoría de marketing, aunque no es mi objetivo principal, porque yo lo que quiero es generar fuentes de ingresos pasivos y esto al final no es totalmente así, ¿no? Ahora mismo el tiempo que he dedicado, colaboro con 2 webs, con 2 empresas que están montando su web. Yo le ayudo a definir la estrategia de marketing que hay detrás de la web y a difundir todos los contenidos. Y el tiempo que estoy dedicando a estos proyectos es inferior al que dedico a mi propio proyecto y durante el mes de febrero han sido tan solo 18 horas. Más adelante voy a hablar con las personas responsables de estas empresas y si me dan permiso os presentaré también estos proyectos con más detalle para que conozcáis qué es lo que estoy haciendo y en qué les estoy ayudando yo a estas 2 empresas. Pero hasta que tenga el permiso de ellos no podría hacerlo. Y finalmente el podcast Impulsa tu vida. Durante el mes de febrero fue cuando lancé el podcast y solo publiqué 2 episodios y la promo inicial del podcast. Y durante este periodo las descargas totales han sido de 122 y el número de suscriptores es de 12 en iVoox y la verdad que de iTunes no sé si hay la posibilidad de averiguar cuántos suscriptores tengo. Y si lo hay, yo la verdad es que desconozco la cifra, o sea que si lo sabes te agradecería que me indicases de alguna manera cómo hacerlo. ¿Cuáles son mis números? Te quiero contar también, que me imagino que te interesa, cuáles han sido los gastos y los ingresos de estos proyectos que estoy llevando a cabo, porque al fin y al cabo, si yo me he propuesto crear un estilo de vida libre y alcanzar la libertad financiera, no podemos dejar de lado hablar de dinero. Y en este podcast, yo lo voy a poner claro cada mes, ¿no? Cuáles son los ingresos y los gastos del proyecto. Sobre todo estos primeros meses, desde el mes de enero,
lo que he hecho han sido inversiones, porque bueno, el proyecto se está lanzando y yo lo que quiero crear es una empresa, no quiero crear ni un podcast, no deja de ser una vía de dar a conocer mi proyecto, pero yo quiero que esto se convierta en una empresa, no quiero que sea solo un blog, y entonces entiendo que de alguna manera tengo que ir invirtiendo dinero. En estas inversiones yo no he contabilizado pues lo que invierto en ebooks o incluso lo que he invertido en ciertas formaciones, luego te lo detallaré. Lo primero que compré fue el micrófono con el que estoy grabando el podcast, que es un Samsung Meteor Mic, y me costó un total de 62,50 euros. También compré un soporte Selfie Lite para retransmitir en vivo, sobre todo pues para hacerlo a través del grupo de Facebook, o muchas veces que hago los stories en Instagram, y pues para que tuviesen una mayor calidad y que no temblase tanto el móvil, que es con el que grabo este tipo de vídeos, ¿no? Y además pues un micrófono de solapa pues para que sonase un poquito mejor. En total han sido 14,99 el soporte Selfie y el micrófono de solapa pues 9,99. Además invertí para crear el podcast en Fiverr 10 euros para crear la carátula, que lo podría haber hecho yo, sí, porque la verdad que manejo programas de diseño, pero en ese momento decidí invertir en Fiverr y digamos pues no cargar tanto de trabajos que puede hacer otra persona, preferí centrarme en crear contenido. Además el alojamiento del podcast, que lo hago en Lisbon, son 5 euros mensuales, y también he comprado en estas últimas semanas un programa para edición de vídeos que es Filmora, y lo he comprado pues una versión para usar durante 3 meses creo, y me ha costado 14,51 euros. También estas últimas semanas, estos últimos días, he adquirido el pack de visibilidad Gold de iVoox, que son 24,99 euros, que me permite que me den una mayor exposición al podcast, y me parece muy interesante, sobre todo ahora al principio, porque el podcast pues prácticamente solo lo conoce mi comunidad de 350 personas, y bueno, yo creo que debemos invertir como publicista y responsable de marketing que soy, sé que para acelerar los resultados pues es necesario invertir. Lo último que te quería comentar, la última inversión que he hecho ha sido un curso, porque un curso que se llama el método 10DX, que es de Alejandro Novas, para generar tus primeros ingresos online en 10 días a través de la creación de un infoproducto, de un producto digital. ¿Por qué he decidido comprar este producto? Pues porque la verdad, lo primero es que confío mucho en Alejandro Novas, en todo lo que él crea. Es una persona que sigo desde hace años y que además pues he podido acceder a uno de sus cursos premium, digamos, gracias a un sorteo que organizó, y que yo fui la afortunada en recibir ese primer premio de ese curso, y me ha parecido estupendo. Lo que pasa que yo ahora mismo quiero enfocarme en empezar a generar mis primeros ingresos, y creo que este curso es el ideal para mí, y además sobre todo porque es un curso que me permite hacerlo en 10 días. Lo voy a poner a prueba y ya os contaré cómo me funciona y si realmente para mí son 10 días o son algunos más. ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé el reto de las 12 semanas, mi principal objetivo en ese momento fue crear mi primer infoproducto en esas 12 semanas, y esto tengo que hacerlo antes del día 1 de abril, que es el tope cuando finaliza mi primer reto de 12 semanas. Dentro de este reto, para alcanzar ese objetivo principal, que es crear y desarrollar mi primer infoproducto, no comercializarlo, yo no hablaba de comercializarlo en esas 12 semanas, sino de crearlo y tenerlo disponible para su venta posterior. En este camino pues también yo me marqué, digamos, pequeños microobjetivos, como era el crear este podcast, porque llevaba mucho tiempo queriendo hacer un podcast, y además me parecía la forma adecuada de comunicar lo que estoy haciendo. Me parece una forma más directa que hacerlo simplemente a través de un blog, escribiendo los artículos. Yo quería relatarlo de alguna manera de forma más natural. Y el podcast, pues por distintos motivos que ya os he explicado, me parecía el medio ideal para hacerlo. Además, para poder lograr una gran difusión de ese producto, por lo menos para, digamos, entre comillas, asegurarme alguna venta, yo me marqué el objetivo de contar con una comunidad de 2.000 suscriptores, y creía que el podcast iba a ser, digamos, el vehículo para darme a conocer de manera más rápida y lograr esos 2.000 suscriptores, que la gente conociese ese planificador del cambio y que se diesen de alta en mi web para poder descargárselo y empezar a utilizarlo. ¿Qué pasa? Que el lanzamiento del podcast yo lo había planeado para el segundo, digamos que yo divido
mi plan de 12 semanas en 3 partes. La primera parte era destinada para ampliar un poco y sobre todo pues para estabilizar mi página web mariajosesoto.com, el crecimiento de esa comunidad. La segunda parte sería para crear el podcast y ya haberlo lanzado. Yo tenía que tener el podcast ya lista en la 5ª semana y no lo he lanzado hasta la semana 8. Se ha retrasado 3 semanas, con lo cual crear mi primer infoproducto va a tener que ser a la velocidad del rayo, porque solo dispongo de 4 semanas, incluida esta en la que estamos. Así que este curso, como se dice vulgarmente, me ha venido como anillo al dedo. Ya os iré contando cómo me va, que para eso estamos aquí, para eso he creado este podcast, para contaros todos los pasos que voy dando. ¿Cuál ha sido? Me he dispersado un poco contándoos esto, pero me parecía importante que supieseis por qué voy dando estos pasos y cuál ha sido pues mi planteamiento inicial para crear este proyecto y cómo ha surgido, aunque algunas pinceladas he dado en otros episodios, pues también me parecía interesante volver a recordarlo. La inversión total desde que he creado este proyecto es de 301,98 euros. No he tenido en cuenta, además, pues eso, lo que os decía antes, la inversión en ebooks, en libros, que bueno, intento leer casi un libro a la semana, y además, sobre todo, una inversión mayor, que es la que hemos hecho mi marido y yo, para asistir al evento Wake Up Call de Alfio Bardola, que es un evento que se celebró en Madrid durante un fin de semana del mes de febrero y que trata sobre finanzas personales y libertad financiera. Yo creo que dedicaré un episodio completo a relatar en qué consistió este evento y desvelar pues las principales claves que yo he sacado de la asistencia a este evento, y ya no solo yo, que llevo digamos más años informándome acerca de la libertad financiera y leyendo libros y asistiendo a eventos de finanzas personales, sino sobre todo pues mi marido, que es su primera incursión en este mundo de las finanzas personales. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Y bueno, qué conclusiones hemos sacado tras haber asistido a este evento. Pero eso dedicaré un episodio específico para hacerlo. Vale, hasta aquí los gastos. ¿Y cuáles son los ingresos? Pues actualmente los ingresos todavía son muy pequeños y bueno, ya por lo menos tenemos algo de ingresos, que son 11,70 euros de afiliados en Amazon. ¿Cómo he obtenido estos ingresos? Pues mira, cada semana yo con mi comunidad, si todavía no formas parte de la comunidad, puedes apuntarte a mariajosesoto.com. Cada semana yo tengo una comunicación los viernes con mis suscriptores, con mi comunidad, en la que yo les cuento pues mis tips semanales, cómo ha ido la semana, qué he descubierto, si he comprado pues un producto yo se lo recomiendo, y entonces yo ahí tengo enlaces de afiliados. Si alguien adquiere alguno de mis ebooks que yo recomiendo, alguno de los productos que estoy utilizando, pues yo recibo una comisión. Y este es el tipo de ingresos que he recibido hasta ahora. Por ahora, de las colaboraciones de las que os hablaba como consultora de marketing online, todavía no he recibido ningún ingreso. He de reconocer que estas 2 empresas son de alguna manera de amigos, pues con estas empresas yo tengo una relación personal y tengo un trato especial con cada uno de ellos. No os voy a decir por el momento qué condiciones estoy trabajando con ellos, porque, como os decía, prefiero, antes de dar más detalles, pedir permiso a los responsables de esas empresas para hacerlo. Y llegados a este punto, solo me queda deciros cuáles van a ser mis siguientes pasos en este mes de marzo. Bueno, lo primero que quiero hacer es seguir grabando y difundiendo el podcast. Es algo que me está gustando mucho, que me ha costado, la verdad, más de lo que creía. Pensé que iba a ser más fácil ponerme delante del micrófono y grabar de manera natural y hacerlo también con fluidez y con cierta frecuencia. Y la verdad es que me está llevando más tiempo del que me gustaría, pero yo creo que es cuestión de acostumbrarse también. He hecho, para hacer este podcast, el curso de Borja Girón, que por cierto también me ha tocado en un sorteo que hizo a través de Twitter, y hice el curso sobre podcasting que tiene Borja Girón en su web. Voy a empezar a aplicar algunas de las estrategias que él explica dentro de este curso. Son estrategias muy interesantes y que te ayudan a poder llegar a estar en el ranking de podcasts más escuchados o bueno, sobre todo, pues ir subiendo en este ranking de podcasts más escuchados. Sobre todo, también me centraré en empezar a desarrollar ese infoproducto. Es mi objetivo estrella en estas 12 semanas y es el que he ido posponiendo
porque también sé que es lo que más me cuesta, pero tengo 4 semanas para hacerlo y tengo que dedicarme en cuerpo y alma a hacerlo, y yo confío mucho en el curso de Alejandro Noas. Y bueno, ya os iré contando, como os decía, cómo hago el curso y cómo me va en estas 4 semanas. El próximo episodio que grabe de rendición de cuentas os daré una explicación de cómo me ha ido y en qué estado está. Y esto ha sido todo por hoy. Como os decía, crearé un episodio a principio de cada mes para ir valorando la evolución de mis metas y en general de todos mis proyectos, para valorar los números, las inversiones, los ingresos, que espero que empiecen a ser cada vez más altos. Y ahora solo decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería que me dejases una valoración de 5 estrellas y una reseña en iTunes, o un like y un comentario en iBooks. Y por cierto, si todavía no te has suscrito, no te olvides de hacerlo. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. ¡Hasta luego!